Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este tiempo de la picota en el que vamos a repasar los asuntos que nos deja la actualidad para pasarlo por el tamil de la opinión con nuestros picoteros de este miércoles. Hoy nos acompañan en esta ducha materia. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bien, parece que... ¿Qué tal la Semana Santa? Bueno, un espacio de tranquilidad, de introspección, perdón, gracias, y de también algo de campo, pero en fin, asomando el sol por allí por el este, y parece que calienta. Muy bien. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Paz y bien, muy buena. ¿Qué tal tu Semana Santa? ¿Cómo la has vivido? Bueno, bien, y sobre todo la he vivido porque quiero aprovechar hoy, para, como todos los años, por lo menos este año, porque ha habido años sin Semana Santa, un par de ellos, ¿no? Gracias al virus chino, que se nos olvida decir que era un virus chino, pero como China, aparte de ser la cuna del féretro de los derechos fundamentales, en China no se respeta ni un derecho, pero como comemos de ella... Bueno, el caso es que darte las gracias porque te lo has currado. Además se te nota todavía en la voz que todavía la tienes tomada, ¿eh? Dar las gracias a Televisión Extremeña porque Televisión Extremeña se ha acercado a pie de procesión, a pie de imagen, a costal de costaleros o al pasaje de los hombros de los portadores también, de los diferentes pasos de vírgenes y nazarenos, y la has estado narrando con la muy inestimable colaboración de tus colaboradores. Yo desde aquí le doy las gracias también a Ángel de la Jera y a todos los que han estado, a don Rafael y a otros, creo que también ha estado Mario, y entonces eso no tiene precio social lo que está haciendo Televisión Extremeña. Eso no tiene precio especial, o sea, precio social, por una razón muy sencilla. Son muchas las personas que creen en la Semana Santa porque son cristianas, porque creen en la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo pueden ver desde casa porque ya están impedidas físicamente. Es que es hasta una forma de cohesión social. Y yo eso quiero decirlo, porque eso es muy bueno que se haga a nivel local. Y eso que estás haciendo, que además me consta el trabajo que te cuesta, el trabajo humano, profesional y el coste familiar que ello te conlleva. Y bueno, pues quiero decirlo desde aquí. Muchas gracias y no te canses, hay que aguantar. Ahí tienes que ser Superman, Fran. Muchas gracias, Domingo, en nombre de esta casa. Me llevo dos satisfacciones. Y a Maima también, por supuesto, cómo no le vamos a felicitar a Maima el trabajo que hace, que no sale en las cámaras, pero está siempre detrás, en esos elementos técnicos. Cierto, posibilitando que se puedan ver estas imágenes. Hombre, decía que me quedo con dos cosas. Una mujer que nos llamó hace unos días, de 94 años, que nos agradecía encarecidamente el hecho de esta retransmisión, porque ya no podía salir a la calle a ver... Y quien la ve desde fuera de Mérida, a través de internet, a través de la página web. Y una chica joven que desde Oxford, desde el Reino Unido, fíjate, emeritense, nos veía y todos los días nos ponía mensajes en las redes sociales agradeciéndonos precisamente también esa labor. Hemos recibido mensajes de muchísimos sitios, de Oxford, Manchester, bueno, de Madrid, Barcelona, evidentemente de España, hasta de Santiago de Chile. Hemos recibido, sí. Hay emeritenses y extremeños que están por ahí y han disfrutado, han podido ver la Semana Santa lejos de su casa. No tiene, vamos, de esa vertiente yo también te quiero hacer la misma apreciación que ha hecho el Domingo, porque hay mucha gente que manteniendo devoción o manteniendo simplemente una costumbre, una tradición, pues quiere ver su Semana Santa hay dos factores, la devoción y la tradición. La tradición también hacía que gente que era de izquierda, que no iba a misa, en el barrio, sacara el sarcófago, el Cristo yacente, venía a la plaza y se encontraba con los señoritos del centro, y eso me lo contaba a mí, mi padre, mis mayores, y había un ritual de costumbre, muy... Alcalde, como tú dirías, transversalidad, ¿no? Claro, efectivamente, respetable, muy respetable.
gente que ha estado en esa tradición históricamente, como cuando éramos de chicos, íbamos a la conferencia infantil a echarle un capote al amigo Burgos o tal, porque no había la misma fuerza que hay ahora, por lo menos en esta ciudad, aunque sí siempre lo hubo. Por cierto, hay un paso que salía de Santa Caterina, no sé por qué se tiró, nunca entendí por qué se tiró esa vieja iglesia al lado del templo de Diana, donde estuvo la sinagoga, una de las dos sinagogas que había en Mérida, la sinagoga judía, cuando en los trastámaras echaron a los judíos fuera al arrabal, fuera de las murallas. De ahí salían los amarrados, ¿no? Eso, los excombatientes. Los excombatientes. Eso, pero sí. Eso hay que decirlo, porque tampoco hay por qué. Y ahí había gente de todo tipo. Quiero decir, a mí lo que me sorprende al final de toda la historia es que la Iglesia ortodoxa bendiga a Putin o que Putin se presigne cuando está haciendo un genocidio en Ucrania, lo cual implica una actitud un tanto indecente y criminal, ¿no? Porque realmente lo está haciendo. Tú no puedes entrar porque sí a machacar a un país con 40 y tantos millones de habitantes porque sí, porque supuestamente quiere reconstruir el imperio ruso, el imperio de los zares, el imperio ruso. Es como si España ahora saliera con un tema de castellano parlantismo, o sea, de lingüístico, como él plantea, con un simplismo que avergüenza, invadir todo, anexionar todo, por razones del ruso parlante. ¿Y España? Bueno, entonces tendría... Bueno, pero no abramos otro debate para lo tendremos después ocasión de hablar de la guerra importante y de este asunto, resaltarlo, porque vamos a hablar de la crisis energética. Yo he visto a Putin presignarse y a mí me resulta simplemente la transferencia de una realidad, que es un hipócrita y un criminal de guerra. Efectivamente, cuando un comunista se persigna hay que tener mucho cuidado con él, que es lo que está haciendo Putin como buen comunista. Bueno, hablamos ahora de educación. En primer lugar, nos quedamos en esta región, en Extremadura, porque el Partido Popular ha exigido a la Junta que aborde urgentemente los retos de la educación y de la formación profesional para evitar que los jóvenes se sigan yendo en la región ante, dicen, la falta de oportunidades de empleo y futuro. Por ello, el Grupo Parlamentario del PP ha registrado una propuesta de impulso que insta al Gobierno regional a abordar estas dos cuestiones estratégicas, dicen, y deje, dicen los titulares de prensa, con el Pacto por la Educación y la FP y pase a las realidades. La iniciativa parlamentaria busca que se negocie una adaptación de la Ley de Educación de Extremadura del año 2011, consensuada entre las dos fuerzas políticas, ley que fue pionera en acuerdos, dice, y consensos. La portavoz de Educación de este grupo, Pérez, ha insistido en que se necesita un pacto regional por la educación y adaptar a la ley las necesidades que tiene la escuela rural extremeña en 2022 y en el futuro, entre otros asuntos. ¿Qué opinas de este tema, Antonio? Bueno, pues el tema si hay preocupación por el tema educativo, yo estoy encantado, independientemente de las formulaciones que haya cada grupo. Claro, en estos momentos hay que pensar también, o sea, yo simplemente sugiero que hay un tema complicado, aparte de cómo va a ser la educación en el futuro. El humanismo va a ser factor fundamental en la secundaria, ¿no? Pero sobre todo la realidad que tenemos en estos momentos con el tema de la formación ocupacional, de la formación profesional ocupacional, la formación para el empleo, que tuvo un modelo en el tardofranquismo y al principio de la democracia. El PPO, la INE, etc. Y es que ese tremendo bagaje del sistema que está como un nicho en el sistema educativo, la formación ocupacional, la FPO, resulta que está en estos momentos con un problema grave porque en un determinado instante histórico se dejó en manos de ayuntamientos, en manos de sindicatos, cuando realmente eso tiene una metodología concreta que sirvió en un momento histórico, sirvió para traspasar del mundo rural la mano de obra excedentaria al mundo urbano, seguramente en los gobiernos tecnocráticos del Opus Dei o alrededor o después o antes, una masa importante de gente que fueron a mundos urbanos, Euskadi, Cataluña, Valencia, Madrid, para construir casas o fabricar coches o laminar aceros. Quiere decir que hacer mil profesiones derivadas de la construcción, de los servicios o de las producciones básicas. Sí, ese es un tema para mí básico. Para mí básico. Tenemos cierto derecho a hablar los mayores de lo que es una serie de recomendaciones a quienes hacen política. Y es preocuparse del problema de la sociedad, sea a la derecha o a la izquierda, cada uno lo hará en un modo,
Pero la formación profesional ocupacional es un tema brutalmente sangrante. Y tenemos un problema en los pueblos, en el mundo rural, no hay carpinteros, no hay albañiles, no hay fontaneros, no hay ferrallistas, no hay todas esas profesiones que tienen una metodología, unas horas, y no hay que explicar en una formación ocupacional, FPO, no hay que explicar si Colón descubrió América, hay que establecer como en una comedia de Bob Wilson, secuencializar las acciones. Cómo se coge el martillo, cómo se coge el escoplo, cómo se adiciona el cemento con la arena para construir, para tal. Ese es el tema. Y ese tema está haciendo agua. En Mérida hubo un tiempo una escuela elemental de trabajo, con los aprendices. Ahí se hacían, el maestro Ramón con las romanas, con no sé qué, con las historias. Y eso es fundamental, plantearlo en la parte que en el sistema educativo global implica. Y luego un tema anecdótico, que en todo ese modelo, toda esta discusión política, que yo me parece muy bien, cada uno que explique cuáles son sus posiciones, y que lleguen a intentos de acuerdo, porque la enseñanza es un tema transversal para todo el mundo. Pero yo me pregunto, ¿qué ha pasado con el Juan 23, con la escuela de San Juan Santa Isabel? ¿Por qué se cierra esa escuela? ¿Por qué no ha crecido Mérida por allí? Lo pregunto a esos alcaldes, a todos, a los exalcaldes, es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué un sistema que garantizaba un magnífico colegio con 8.400 metros cuadrados, que me tocó a mí comprar los terrenos, a la familia Costa y a Federico Álvarez Monte, al suegro de Manolo Molina, o pariente de Manolo Molina, pariente, no suegro, no. Entonces, quiero decir que, de Paco Molina, perdón, me he equivocado, amigo, por un anecdótico, en Mérida podemos hablar de anécdotas familiares, ¿no? Quiero decir que ¿por qué ese colegio que tiene 8.400 metros cuadrados de solar, que repito, se lo compró a Federico Álvarez Monte y a los Acosta, labradores de la zona, y que se hizo un colegio magnífico, en un espacio históricamente deprimido, muy deprimido, que se pavimentó, se llevó el agua? ¿Por qué ese colegio se cierra? Que es un colegio fantástico. ¿Por qué? Algo falla. Y yo, como exalcalde y como ciudadano de Mérida, lo pregunto, ¿qué pasa con el Juan 23? ¿Por qué tiene que plegarse a otros modelos de enseñanza que están subvencionados, que tan lícitas como cualquiera? Pero cuidado, ahí la inversión pública, eso posiblemente en Francia no pasaría. ¿Por qué pasa en España? Y entonces ya empieza uno a pensar en esas cuestiones. Domingo, sobre esta cuestión. Bueno, la verdad que lo que está pidiendo el Partido Popular en cuanto a educación, yo creí que iban a salir por algo menos etéreo, menos genérico, menos todo el mundo es bueno. Precisamente, a mí me gustaría escuchar del Partido Popular cómo están en desacuerdo con lo que se ha realizado, a donde hemos llegado en el tema educativo. Me hubiera gustado haberle oído decir al Partido Popular que defienden el esfuerzo, que defienden el estudio, que defienden el trabajo, la constancia, no el igualitarismo, pero sí el principio de igualdad de oportunidades, que hay que asumir consecuencias, que hay que tener claro que en la sociedad es imprescindible la exigencia, que no todos son derechos, sino también deberes. A lo mejor sería interesante que prohibieran, como ocurría antes en el oeste, entrar en los centros de educación, en los centros educativos, como antes al entrar se deja el revólver al entrar en el salón, pues a lo mejor hay que dejar los teléfonos móviles y no dar ni tan siquiera la posibilidad de que sigamos esclavizados también en los centros educativos con los portátiles móviles, con los teléfonos. Quizá fuera interesante, pero eso es mucho pedir del PP, que evitasen la imposición del género, del pensamiento único, quitar la corrupción y evitar la corrección social y política. Quizás sería muy interesante que, ya que no esperamos nada ni del Partido Socialista ni de la ultraizquierda, sería interesante que el Partido Popular fuera en contra del analfabetismo educacional en la que él también ha colaborado. También tendría que exigir que existieran aprobados y suspensos, que no se pasase
de curso con 3 y con 4 asignaturas. También sería interesante que el Partido Popular hiciese un poquito de oposición y evitara, y no fuese colaborador necesario, en conseguir que el alumnado se conviertan en personas sin instrucción ninguna, porque la enseñanza, la educación está llegando a ese nivel, al analfabetismo educacional. Y también sería muy interesante que el Partido Popular quizás se le ocurriese pensar en algo más que en la partito-sindicatocracia, en no conseguir que los profesores sigan adocenados, sigan anestesiados y no se les dé ningún tipo de posibilidad de que puedan aplicar un derecho constitucional que es la libertad de cátedra. Hay que salir del pensamiento único, hay que salir de lo que nos está imponiendo este partido político, el PP, de la mano del PSOE, y que el PP deje de ser la segunda parte del Partido Socialista. Porque esta proposición, ¿qué es lo que dice, además de nada y espacios comunes? Bueno, pasamos a otro tema rápidamente, porque el tiempo nos apremia y tenemos que hablar de energía. Al hilo de la sesión de ayer en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado una pregunta del partido aragonés sobre hidrógeno verde para arremeter contra algunos partidos políticos, mirando en este caso a la bancada de la derecha, que según ha denunciado quieren volver, dice, a apostar por las energías nucleares. El compromiso del Gobierno, ha dicho Sánchez, es avanzar y no retroceder ni un milímetro durante la sesión, como decimos, de control en el Senado, no en el Congreso, perdón, ante quienes, según ha dicho, quieren volver a implantar este tipo de energía. En este contexto ha reivindicado la acción del Gobierno aprovechando los fondos europeos para transitar hacia un modelo sostenible y medioambiental. Un tema que hemos hablado aquí en varias ocasiones, el de las energías, y ahora más que nunca con la crisis energética que se está produciendo, motivada por otros factores, además de la guerra de Ucrania, y que nos está azotando seriamente a las economías domésticas y de la actividad empresarial. Sí, sí, no, es un tema muy preocupante, muy interesante y sobre todo que hay que tocar con bastante cautela. Antes de entrar en el juego de que aquí nos puede afectar, porque hay un elemento ahí que cuando habla, por ejemplo, Sánchez del Valle del Ebro, bueno, aquí en Extremadura, o sea, no es por satisfacer a Lambán, es que aquí en Extremadura la capacidad de embalse del Guadiana son 9.000 y pico hectómetros, 9.000 y pico millones de metros cúbicos, más que el Ebro, embalsado, digo embalsable. Y aquí hay un potencial, aquí lo que pasa es que seguramente en vez de producir tanto raba que producir más trigo, y habrá que a lo mejor mantener un complemento de riego en las campiñas o en ciertas zonas, en el Lácara, ya lo hemos hablado aquí también, con relación a las posibilidades de buscar un elemento de materia prima. ¿Por qué? Porque estamos en un momento complicado. Es decir, el problema de la guerra de Ucrania nos ha puesto a las puertas de un problema, de una situación de inabastecimiento grave, especialmente con un cereal muy barato que comprábamos allí. Pues seguramente habrá que producirlo. Aquí se ha cultivado el trigo entre las encinas, en suelos paupérrimos. Pero evidentemente, con relación al global, que quizás en eso convendría, hombre, la parte que nosotros podamos aportar, un considerando de experiencia, de historia, respecto de lo que ha sido este juego de tierra. La única ventaja que puede tener el Valle del Ebro, la zona del Ebro, la zona de Aragón, básicamente, es que don Jaime I repartió las propiedades en el avance. El Jaime I de Aragón, el rey Jaime, hizo una estructura más social de la propiedad. Y aquí, sin embargo, una reconquista tardía nos ha quedado un sistema básicamente latifundista, que fue desamortizado, en fin, una historia muy complicada, más complicada, pero los potenciales son posiblemente tantos o mayores solamente en el Guadiana, y no digo si podemos tener la opción de traspasar el Tajo, que no riegan el Tiétar y el Alagón, no el Tajo Turbina, por el proyecto que Juan Benet tiene en el Ministerio registrado, el ministerio cuya dirección general dirigía Adrián Baltanás, tiene registrado con un trasvase desde la presa de la Zután a García Sola prácticamente con 50 kilómetros. El Tajo al Guadiana, más importante que el trasvase a Levante. Pero volviendo al hilo pero volviendo al hilo de lo que yo hablaba de cautela, me refiero a que el problema que tenemos ahora, inconscientemente, lo crearon
los socialdemócratas y los liberales alemanes, especialmente Angela Merkel, que se metió en brazos, y también Schröder, que está ahora mismo como un alto el personaje el Schröder, amigo de Putin y metido en todos los elementos, en todas las puertas giratorias. Pero, claro, ¿cuál es el problema? Que es que Alemania paga todos los días 700 millones de euros por el gas ruso. La ayuda que va a hacer en bélica Estados Unidos, que tanto inquieta a Putin y a Lavrov, amenazando con la Tercera Guerra Mundial, supone prácticamente lo que ingresa Alemania a Rusia diariamente. Solamente Alemania. Es decir, Europa transfiere a Rusia todos los días, 1.000 millones. Hoy nos encontramos con un problema grave, que es que Bulgaria y Polonia le han dicho que no pagan en rublos, lo desabastece. Es anecdótico porque el problema viene a más alto nivel. Y esto es un tema que hay que hablar. ¿Por qué digo de cautela? Porque posiblemente si Alemania de una forma precipitada no hubiera desarrollado todo el sistema nuclear, hoy no habría este problema. Hoy no tendríamos este problema. Por eso, muy bien, el pase a un sistema sostenible, pero secuencializado, lo diga Sánchez o lo diga quien sea, secuencializado. No vaya a ser que nosotros nos quedemos colgados, porque ahora mismo ha habido un triunfo de Sánchez y de Costa, de Portugal, que es el tema de que no sea el determinante el precio del gas en la factura eléctrica. Y eso puede suponer una bajada brutal. Pero claro, vamos a secuencializar las cosas, porque Francia tiene 50 y tantas nucleares y va a hacer 10 más. Cuidado, no digo que yo sea pro-nuclear, no, Dios me libre, pero que el cambio de un sistema a otro hay que hacerlo de forma ordenada. De forma ordenada. Yo también puedo decir que me gusta más el sistema francés con EDF, Electricidad de Francia, en nombre de, los sistemas básicos, porque si no, ahora van a vender Twitter por 40 y tantos mil millones de euros, Dios santo, qué locura. ¿En qué quedamos? ¿En oligarcas rusos o oligarcas estadounidenses o europeos? Vamos a secuenciar las cosas y vamos a recuperar las ideologías que nos competen a unos y a otros para determinar cuál es el ritmo de la democracia en el futuro. Energía nuclear. Domingo. Yo sí soy partidario de la energía nuclear. Yo sí soy partidario de la energía que se obtiene de los productos fósiles. Estamos hablando del petróleo, gas, carbón. Yo sí soy partidario de la energía eólica, de las plantas solares. Si algo se ha acreditado con esta situación es, en primer lugar, que el subidón del precio de la energía no viene como consecuencia de la invasión y guerra provocada por el comunista Putin. No, de ahí no viene. La inflación no la tenemos en 2 dígitos por la invasión del comunista Putin a Ucrania. No, la inflación ya venía de antes. Y tomo, no mías, pero reseño las palabras que el mayor mentiroso que ha actuado como presidente del gobierno, que además es su actitud, su forma de hacer política, la mentira, la falsedad, el no conocer la verdad, al afirmar: el compromiso del gobierno es avanzar y no retroceder ni un milímetro. Llevas razón, Antonio Sánchez o Pedro Sánchez. Es que le confundieron con Antonio Sánchez, no sé, ya como no sé, en él no existe ni la verdad ni la mentira porque está todo mezclado. Efectivamente, no va a retroceder Sánchez ni este gobierno social comunista, no va a retroceder en nada para evitar que la luz no siga subiendo. Está provocando la subida. Para evitar que el gasoil esté más barato o menos caro. Para que no suba la bombona de butano. Van a seguir. Están buscando nuestra pobreza social. Eso es una realidad actualmente. Un pequeño dato voy a dar. En tanto en cuanto el Estado español ha obtenido más de 11.000 millones de euros en impuestos sobre la no sé si son con las fotovoltaicas o con cuál, las empresas han tenido un beneficio de 6.500 millones. Es decir, duplica la obtención de impuestos sobre los beneficios y la culpa siempre las tienen las empresas. Aquí hay que decir algo muy clarito, y es que el sistema energético que tenemos en Europa no vale para nada. De hecho, Alemania ha vuelto al carbón. Alemania
ha vuelto de nuevo a la energía nuclear en lo que puede. De hecho, y la progresía se ha alegrado mucho de que el valedor, uno de los mayores valedores del nuevo orden masónico, digo mundial, de la Agenda 2030, que es Macron, que ha ganado las elecciones hace muy pocos días, hace 4 días, el pasado domingo, Francia tiene más de 50 centrales nucleares, más de 50, la progresista Francia. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros somos progres para pagar la bombona de butano como la pagamos, para pagar más del 150% el recibo de la luz de lo que lo pagábamos antes, de pagar la gasolina como la estamos pagando y el gasoil? Para eso somos muy progres. Pero para mantener las centrales nucleares y para crear otras centrales nucleares, para eso no. Está claro que este gobierno social comunista quiere dinamitar el sistema democrático desde dentro. Oye, 30 segundos ya sobre este tema. Hay muchas cosas en las que Antonio. puedo estar de acuerdo con Domingo perfectamente, porque yo he planteado una cuestión. Hay que tener cautela. Es necesario ir en un futuro a un tema sostenible, vale. Pero hemos visto cuál es el costo por imperativo de un personaje como Putin con relación a una guerra en Ucrania y una aportación diaria de los consumidores históricos de 1.000 millones de euros de materias primas en forma de gas o de petróleo. En fin, esto es una realidad incuestionable y eso efectivamente hay que superarlo. Pero efectivamente hay que hacerlo de forma secuencializada, de forma ordenada, porque efectivamente las nucleares, los átomos para la paz, que es la exposición famosa de Bruselas, tal, con el mensaje de Einstein en su momento, que eran átomos para la paz, efectivamente es un elemento que ha resuelto un modelo de civilización que nos implica unos costos energéticos muy importantes y que, aun siendo necesario cambiarlos, pero hay que hacerlos a largo plazo. ¿Por qué? Ahí en eso Merkel no tuvo sentido porque fue engañado, tuvo la mejor voluntad. Le pasó a Solchaga aquí, porque empezó privatizando algo de Endesa, la empresa nacional de electricidad que creó, en fin, dentro del INITAL, la empresa nacional de energía, que está en manos de los italianos hoy, y luego la terminó privatizando Aznar, entera. También creamos oligarcas aquí. Y entonces hay que ser cautelosos, prudentes. Hay un momento en que la burguesía de Neguri, la burguesía de las eléctricas, básicamente vasca, quiere liquidar sus activos, que el Estado los compre y ellos dedicarse a otras actividades, por ejemplo, a temas armamentísticos, a temas de aviones de pasajeros, como el proyecto Miral, lo que fuera. Y Solchaga, Carlos Solchaga, de Tafalla, alguien le decía otro nombre, otro mote, antes de Tafalla, los pertrechó porque fue una intención del gobierno en la mejor intención, años 80 y tanto. Y sin embargo, hubiera sido mejor que se hubiera creado una empresa pública de energía. Yo lo defiendo. Almará, en su secuencia histórica como elemento productivo, está amortizada. Y si tiene que vivir hasta el 34, el 40 o lo que sea, tiene que ser en manos del Estado. Eso es lo que se tenía que hacer. Pero, lógicamente, no se puede prescindir de la nuclear de entrada porque Alemania lo hizo y ya sabemos que ha quedado el tema. En una guerra en Ucrania y en un expansionismo ruso inaceptable. Muy rápido, Domingo. Muy rápidamente. Vamos a ver. Tiene muy claro este gobierno social comunista en romper las instituciones desde dentro. El ser socio de referencia y mantenerse en el gobierno gracias a los herederos de ETA, gracias a intentar legalizar, como han legalizado, el asesinato legal del aborto y de la eutanasia, gracias a seguir con Franco, con la canción de Franco, todavía, que murió en 1975, y sin embargo, no todos los atentados de los que son sucesores, de los que ahora son sus socios de gobierno, los atentados de ETA, de 1975 para acá, esa sí es memoria histórica, se siguen investigando. Hay más de 300 asesinatos de ETA que están sin resolver. Eso sí es memoria histórica. Hay que empezar a hablar de determinadas cuestiones, porque lo que se está buscando es que una nomenclatura sindical, política,
con una administración totalmente politizada, sean los que se beneficien de lo que debe tener una sociedad abierta y plural, y es acceder a lo que hasta hace muy poco ha accedido las clases medias de la nación española. Es sentirse español, es sentirse igual al de cualquier región, es poder comprar un coche, porque todavía no se puede comprar coche cuando un coche eléctrico vale más del doble que un coche normal. ¿Quién puede acceder a un coche eléctrico? Es que es tanto pedir que en las casas pueda haber calefacción y aire acondicionado y no sea un producto y un servicio que solamente la tenga la nomenclatura sindical y política. No, sencillamente, sin democracia no puede haber globalización. Y estamos, valga el complemento a una cuestión que ha planteado Domingo, que yo creo que es más simple en estos momentos. Un sistema de globalización que en un momento determinado, en una guerra, se ve claramente los costos, la inflación galopante, etcétera, etcétera, implica a un conocimiento. O sea, a mí me escandaliza lo de Twitter con 400.000 millones de euros. Y los que van en un cohete y se pagan 1.000 millones por subirse a un cohete para ver 500 kilómetros arriba de la Tierra. Me parece que eso no puede ser. La libertad de expresión, la democracia es un factor fundamental. Y que seguramente aquí hay que recomponer muchas cosas. Venga, nos tenemos yo a quien corresponda voy a muy rápidamente. No íbamos a hacer, pero bueno, venga. Insisto de nuevo. Perros que vayan con bozales, que vayan con correas y que vayan cuando puedan ir. Y eso no lo estás controlando, Antonio Rodríguez Osuna. Insisto. Te vuelvo a decir, Antonio, paradas en el tanatorio, paso peatonal, parada de autobús. Que no tenga que ir la gente como va. Y después, la zona azul, que no se está utilizando en la calle Anas. Más de 120 aparcamientos siempre libres, porque nadie va. Antonio Rodríguez Osuna, aplica un poco el sentido común, ya que la ley no la quieres aplicar. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Reflexión sobre Mérida. Problema, volver al esquema viejo, potenciar polos de guarnecer centro. Hay muchas cuestiones que hablar. Bueno, lo hablaremos en otras y hay que hablar, porque Mérida tiene que exigir su razón de ser como capital de una comunidad autónoma, que ya el sistema radial de Javier de Burgos se ha acabado. Bueno, por cierto, las medallas provinciales no tienen ya sentido ninguno. Que por cierto sigue muy oscura Mérida, pusimos en marcha, bueno, hablamos en esta picota, no pusimos en marcha, no. Yo di una idea que era, yo creo que consensuada por muchos de los que aquí se sientan en esta mesa. El edificio Telefónica de la calle Trajano se vende. Lo vende Telefónica. Yo he apuntado que es una magnífica ocasión para que el Estado lo comprase y de una vez se regulase la delegación del gobierno. Oye, pues me han llovido muchos sopapos desde otras ciudades por este comentario. En fin. Todavía estoy viendo las fotografías de José. ¿Qué pinta Badajoz con la delegación del gobierno y una subdelegación? La delegación del gobierno tiene que estar en Mérida, que es la capital autonómica, que sustituye a la ordenación territorial de 1833 de Javier de Burgos. Hablaremos claro, otro día. El modelo radial se ha acabado. Domingo Hidalgo, muchas gracias por estar aquí. Bien, y Mérida sigue muy oscura, ¿eh? Antonio Vélez, muchas gracias. Un placer. Que tengas una buena semana. Seguiremos incomodando. Hasta luego, buenas noches y recuerden que mañana tendremos una nueva cita con La Picota en torno a las 10:25 de la noche. Que sean muy felices.